Mi nombre es Noé y esta es mi historia. Si estás escuchando esto, eres mi descendiente y te voy a contar el motivo para que podamos imaginar. Hoy el mundo fue golpeado por una catástrofe inimaginable, dejando solo a mi familia y a mí como los últimos sobrevivientes. Es una situación surrealista. Todos están muertos excepto mi familia. La escala de la destrucción es insondable y la pérdida de vidas es simplemente desoladora. No puedo evitar preguntarme qué salió mal y cómo todo sucedió tan rápidamente. Este es un juicio, más allá de toda medida. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo llegamos aquí? Innumerables fuerzas se unieron para hacer que el diluvio sucediera. La secuencia de eventos que llevaron al gran diluvio comenzó con la creación de los hijos de Dios, incluso antes de que el mundo en sí fuera creado. Se cree que estos hijos de Dios poseían poderes sobrenaturales y eran considerados seres divinos. Sin embargo, se dice que uno de estos seres divinos se rebeló contra Dios y se convirtió en un ser caído, preparando el escenario para los eventos catastróficos que seguirían. El cielo fue originalmente destinado a ser su hogar por toda la eternidad, pero ahora habían caído de él. ¿Qué causó todo esto? Los ángeles son seres celestiales que fueron creados con el único propósito de habitar en el cielo con Dios. Su función principal es adorarlo y ejecutar sus órdenes. Fueron diseñados para glorificar a Dios y servir como mensajeros entre Él y los humanos. A diferencia de las personas, que fueron creadas para vivir en la tierra, los ángeles fueron creados para vivir en el cielo. Estos seres celestiales, conocidos como ángeles, decidieron abandonar su origen en el cielo, partieron de su punto de partida y se aventuraron en nuestro mundo con su propia agenda. Dejaron su comienzo en el jardín del Edén, un paraíso donde Adán y Eva podían vivir en paz y armonía. Satanás lanzó su primer ataque a la autoridad de Dios en la tierra. Adán y Eva cayeron y fueron maldecidos. Incluso ahora mi familia todavía sufre tremendamente con esta maldición. Verás, la agricultura y la subsistencia son muy difíciles. El Señor dijo: «Es maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ella producirá espinos y cardos para ti, y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás tu pan, hasta que regreses al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo regresarás». Ahora mis antepasados y yo hemos tenido que sudar para sobrevivir. Dios estaba decepcionado por su desobediencia. Ya no podrían quedarse en el jardín del Edén. Adán y Eva ya habían cometido un error al comer el fruto prohibido. Como consecuencia de su desobediencia, Dios estaba lleno de decepción, y Adán y Eva ya no fueron permitidos a permanecer en el paraíso idílico que era el jardín del Edén. El error fatal cometido resultó en su expulsión del santuario sereno que alguna vez llamaron hogar. Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, incluyendo a Caín y Abel. Con el crecimiento de su familia vino el nacimiento de la propia. A medida que los hijos de Adán y Eva crecían, tomaban esposas y tenían sus propias familias. La población comenzó a crecer constantemente. Caín mató a su hermano e inició una estirpe muy malévola y peligrosa, una estirpe que no invocaba el nombre de Dios. Afortunadamente Eva dio a luz a mi antepasado Set, y el mundo comenzó otra estirpe piadosa a través de él. La humanidad se dividió en dos caminos, la estirpe de Caín y la estirpe de Set. A medida que la población del mundo crecía, también aumentaba la prevalencia del pecado. Las personas a menudo eran crueles unas con otras, y sus acciones estaban llenas de engaño, robo e incluso asesinato. Durante esa era los hombres fueron bendecidos con vidas extraordinariamente largas, a veces durando cientos de años. Era una era diferente, un tiempo en que la humanidad aún estaba íntimamente conectada a sus orígenes y el mundo en sí era más joven y fresco. Adán, el primer hombre, vivió 930 años. Sí, lo escuchaste correctamente, 9 siglos. Tuvo hijos que también vivieron vidas extraordinariamente largas.
Su hijo Set vivió 912 años, y el hijo de Set, Enós, vivió 905 años. A medida que pasaban las generaciones, cada hombre generaba hijos y les enseñaba los caminos de la tierra, cómo cultivar la tierra, cómo cuidar de los animales y también cómo conectarse con Dios. Esta estirpe de personas era especial. Llevaban la semilla de la primera unión de la humanidad con ángeles caídos. A pesar de sus largas vidas y profunda sabiduría, estos primeros pueblos no eran inmunes a los problemas que a menudo afligen a la humanidad, cuestiones como celos, ira y a veces incluso violencia. Sin embargo, había un hombre, mi bisabuelo, llamado Enoc. Enoc es el hombre que nunca murió en la historia de mi familia. Mi bisabuelo tenía una profunda y sincera apreciación por el amor de Dios, que expresó a través de su lealtad inquebrantable y pasión fervorosa. Como resultado de su devoción, se convirtió en un canal para el poderoso poder de Dios, y fue bendecido con grandes manifestaciones de ese poder a lo largo de su vida. Curiosamente, la fe de mi bisabuelo era tan fuerte que frecuentemente era capaz de profetizar eventos futuros con notable precisión. De hecho, incluso habló sobre el futuro juicio del Señor contra la gente en general, mucho antes de que sucediera. Enoc siempre profetizaba sobre el futuro juicio del Señor contra la gente en general. Cuando Enoc tenía 65 años, se convirtió en padre de Matusalén, mi abuelo. La vida de Matusalén podría haber predicho la mía, pues su nombre significaba: cuando él muera, esto sucederá. A medida que pasaban los años, comunidades de tribus y clanes surgían, cada una trazando su ascendencia de vuelta a uno de los patriarcas originales. Estos grupos de personas se aventuraban por las tierras, explorando nuevos territorios para llamar suyo. A medida que el número de personas aumentaba, también aumentaban sus necesidades y aspiraciones. Los roles tradicionales de pastoreo y agricultura ya no eran suficientes para sostener sus medios de vida, y comenzaron a explorar nuevos caminos. Las familias crecieron en tribus, y las personas comenzaron a asumir diferentes roles y profesiones, variando de artesanos hábiles a eruditos. Estos cambios marcaron los primeros pasos hacia la evolución de la civilización, a medida que las personas comenzaban a organizarse en estructuras sociales complejas, con cada persona contribuyendo con sus habilidades y capacidades únicas a la comunidad. Ahora aquí estamos, 10 generaciones desde Adán. La vida continúa presentando sus desafíos, pues la tierra permaneció severamente endurecida después de la maldición de Adán. Los hombres de nuestro tiempo encuentran cada vez más difícil obtener sustento y proveer para sus familias. Mi padre Lamec vivió 182 años y me tuvo a mí. Él me llamó Noé, diciendo que yo traería consuelo y alivio a nuestro pueblo, que trabaja y labora dolorosamente debido a la maldición del suelo. Esto es quien soy. Nací con el propósito de traer alivio. El mundo es un lugar malévolo. Los Nefilim invadieron el mundo. Ahora insértese en este mundo caótico un desarrollo inusual. Los Nefilim eran especiales y no como la gente común. Eran fuertes y más grandes que la vida, pero empeoraron los problemas del mundo. Eran admirados, temidos y hasta adorados, alejando a la gente del verdadero Dios que los creó. Su fuerza los convertía en objetos de fascinación, pero eran parte de un mundo que se sumergía cada vez más en el caos y el pecado. Legiones malignas comenzaron a infiltrar la humanidad. Cuando los seres humanos comenzaron a aumentar en número en la tierra, y nacieron hijas para ellos, los hijos de Dios vieron que las hijas de los humanos eran hermosas, y se casaron con cualquiera de ellas que eligieron. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Como dije, eran ángeles caídos. Estos ángeles caídos descendieron a la tierra y dieron a luz a los Nefilim, o gigantes. Los caídos corrompieron el mundo entero. Estos ángeles, en rebelión contra Dios, codiciaron a mujeres humanas y las tomaron. También había gigantes en la tierra en aquellos días. Los gigantes son la prole antinatural de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Eran los hombres poderosos de antaño, hombres de renombre. Este es el mundo en el que resido,
un mundo de gigantes y Nefilim, un mundo de maldad. Entonces el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que cada intención de los pensamientos de sus corazones era continuamente solo para el mal. La tierra no era un lugar de paz o bondad, sino un lugar repleto de pecado, violencia y corrupción moral. Imagina un mundo sombrío, donde los individuos están consumidos por sus propios deseos insaciables, persiguiendo incansablemente sus agendas egoístas sin consideración por el bienestar de los demás. Los conceptos de honestidad, integridad y bondad no solo son subvalorados, sino también malentendidos. En cambio, las personas recurren al engaño y la manipulación como norma para alcanzar sus objetivos. La sociedad se caracteriza por una mentalidad de sálvese quien pueda, donde todos están por sí mismos y la propia fundación de la comunidad es desgarrada por el egoísmo y la malevolencia. En ese ambiente las familias no son santuarios de amor y apoyo, sino más bien campos de batalla de engaño y traición. Los vecinos no se cuidan unos a otros, sino que buscan aprovecharse unos de otros. Los gobiernos no son instituciones de justicia, sino sistemas de opresión, manteniendo la regla de los poderosos sobre los débiles. Fue en este contexto que Dios vio la maldad de la humanidad, el declive espiritual y moral. La tristeza de Dios por la creación, la humanidad, la joya de la creación, había perdido el camino. En lugar de vivir en armonía unos con otros y con el mundo, las personas estaban consumidas por la violencia, la maldad y el engaño. Dios miró a su creación y sintió una inmensa tristeza. Era una tristeza divina, un dolor tan profundo que trascendía la comprensión humana. Imagina un padre con el corazón roto por las acciones de un hijo rebelde, pero infinitamente amplificado. Y así, en su gran dolor, Dios tomó una decisión difícil. El Señor buscó destruir a la humanidad que había creado en la superficie de la tierra, no solo al hombre, sino también a los animales, las criaturas rastreras y las aves del cielo, porque le dolía profundamente ver a la humanidad pecar y lamentaba haberla hecho. Dios estaba molesto con las acciones de las personas que en Hélicos hizo, y no le quedó otra opción para sanar un mundo que se sumergía en el caos. El Espíritu del Señor no lucharía con los hombres para siempre. El juicio estaba en camino. Afortunadamente encontré gracia a los ojos del Señor. Fui salvado por un acto de soberanía divina. Cada intención de los pensamientos del hombre era solo mal continuamente. Eso dice mucho. No había aspecto de la naturaleza humana que no estuviera corrompido por el pecado. El mundo era un lugar donde la población estaba explotando a una tasa alarmante. La perversión se había vuelto común. La actividad demoníaca estaba generalizada. El mal constante residía en el corazón del hombre, y la corrupción y la violencia eran desenfrenadas. Dios estaba cansado de este estado de cosas. Entonces, Dios volvió su mirada hacia mí. Yo era un hombre justo y muy diferente de mis generaciones. Tenía una relación cercana con Dios y caminaba en sus caminos. A diferencia de muchos otros de mi época, permanecí intacto por la corrupción que asolaba el mundo. Mi familia y yo no nos involucramos en uniones pecaminosas con los ángeles caídos. Aunque ciertamente no puedo reclamar ser perfecto como Dios, hice un esfuerzo sincero para seguir sus mandamientos y vivir de acuerdo con su voluntad. Mi familia y yo seguimos los caminos del Señor. Mi familia estaba compuesta por 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Obedecí a los mandamientos de Dios de la mejor manera que pude y los entendí. Entonces, en medio de una generación consumida por el pecado y la depravación, me destacaba como un brillante ejemplo de rectitud. Mi vida se caracterizaba por la irreprochabilidad y obediencia, y yo caminaba con Dios en una relación cercana e íntima, al igual que mi bisabuelo Enoc. Mientras otros se entregaban a los placeres de la carne, yo encontraba mi alegría en servir y obedecer al Señor. Cada momento de mi vida era un testimonio del amor y la fidelidad de Dios.
y valoraba la oportunidad de caminar con él a cada paso del camino. Dios me consideraba justo. La población de la tierra estaba corrompida, absolutamente depravada espiritual y moralmente, pútrida a los ojos de Dios, y la tierra estaba llena de violencia, desprecio, ultraje, agresión y codicia por el poder. Debido a la corrupción y violencia en la tierra y a la extensión de la corrupción, Dios me dijo que juzgaría a los impíos junto con la tierra. Dios me dijo: pretendo hacer un fin de todo lo que vive, pues a través de los hombres la tierra está llena de violencia. Y he aquí, que estoy a punto de destruirlos junto con la tierra. Esto apunta a un problema profundo y serio en el mundo en aquel momento. En tiempos de gran corrupción y juicio inminente, recibí un mensaje divino de Dios que tenía la intención de salvarme a mí y a mi familia. A pesar de las circunstancias sombrías, había un atisbo de esperanza en forma de gracia. En lugar de eliminar completamente a la humanidad, Dios eligió preservar un pequeño grupo de personas, un remanente. Yo no merecía ni gané esa gracia, pero tropecé con ella. La gracia no se puede ganar, pero puede ser descubierta por cualquiera que la busque. Se dice que donde el pecado abundó, la gracia abundó aún más, y eso ciertamente fue cierto en mi caso. Dios me dijo: hazte un arca de madera de gofer. Dios dijo: hazte un arca. Eso significa que este era mi proyecto. No debía simplemente contratarlo a otra persona para prepararme para el gran diluvio. Dios me instruyó a construir en ella compartimentos, incluyendo establos, perreras, nidos, jaulas y compartimentos para albergar a todos los animales y sus provisiones. Para asegurar la longevidad de estas estructuras, también fui instruido a revestir el interior y el exterior de cada compartimento con brea o betún, una sustancia natural que funciona para impermeabilizar la madera. Esto resultó ser un método efectivo de preservación, ya que el arca fue capaz de soportar el diluvio por un periodo prolongado de tiempo. Es posible que la preservación del arca sirva a un propósito mayor, como un recordatorio del juicio pasado y una advertencia de uno futuro. Esta es la manera como debes hacerla. El largo del arca será de 300 codos, el ancho de 50 codos y la altura de 30 codos, 450 pies por 75 pies por 45 pies. El arca era tan larga como un edificio de 30 pisos, aproximadamente 450 pies o 150 metros, y tenía alrededor de 75 pies o 25 metros de ancho y 45 pies o 15 metros de altura. Lo que se describe no es realmente un barco, sino una barcaza bien ventilada, destinada solo a flotar y no a navegar a ningún lugar. Después de todo, un arca es un baúl, no un barco. Esto se refiere a la forma de caja del barco. Debes hacer una ventana para la luz y ventilación del arca y terminarla a al menos un codo, 18 pulgadas, desde la parte superior, y colocar la puerta de entrada del arca en su lado. Y debes hacerla con cubiertas inferior, segunda y tercera. La forma del arca era reminiscente de una caja, pero era masiva en tamaño. Fácilmente su parte superior tenía una abertura de un codo de ancho, midiendo 18 pulgadas o medio metro. Se construyó una ventana en la parte superior del arca, proporcionando una vista del mundo exterior. La ventana tenía una cubierta que podía abrirse y cerrarse, permitiendo flexibilidad en el control de la cantidad de luz y aire que entraba en el arca. A medida que comencé la construcción de la enorme arca, no pude evitar preguntarme sobre el motivo de esta tarea colosal. Dios simplemente me instruyó a construir la barcaza y que pronto traería juicio sobre la tierra. Sin embargo, en ese momento no tenía idea de lo que eso significaba. No podía imaginar el propósito de esta colosal embarcación. Todo lo que sabía era que tenía que confiar en el plan de Dios y seguir sus instrucciones. En el pasado,
Recibí un mensaje divino del Señor y decía: debes hacerla. Seguí las instrucciones y creé lo que era necesario. Después el Señor compartió conmigo los detalles de sus planes. Porque he aquí, yo mismo traeré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda vida bajo los cielos, en la cual hay aliento y espíritu de vida. Todo en la tierra morirá. Fui convocado para desempeñar un papel crucial en el juicio más significativo y en la mayor salvación que el mundo había experimentado. Fue un momento extraordinario, lleno de gran responsabilidad y propósito. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. A pesar del juicio dramático que vendría, Dios haría un pacto conmigo. Dios también usaría a mí para salvar un remanente de cada animal, para que la tierra pudiera ser poblada con personas y animales después del diluvio. Dios entonces dijo: todo lo que está en la tierra morirá, pero estableceré mi pacto solemne, un acuerdo formal contigo. Y entrarás en el arca, tú y tus 3 hijos, y tu esposa, y las esposas de tus hijos contigo. Y de todo ser vivo que se encuentre en la tierra, debes traer 2 de cada tipo al arca para mantenerlos vivos contigo. Deben ser macho y hembra, de aves y pájaros según su tipo, de animales según su tipo, de todo ser rastrero del suelo según su tipo. 2 de cada tipo vendrán a ti para mantenerlos vivos. Además, lleva contigo todo tipo de alimento comestible, y debes recolectar y almacenarlo. Esto será alimento para ti y para ellos. Dios también me ordenó llevar todo el alimento que pudiera. Había mucha comida para mí y todos los animales. Esta sería la casa de alrededor de 35.000 pares de animales. ¿Sabías que el tamaño promedio de un animal terrestre es en realidad menor que el de una oveja? De hecho, el arca sería lo suficientemente grande para transportar un impresionante total de 136.560 ovejas en solo la mitad de su capacidad total. Esto dejó un amplio espacio para todas las demás provisiones esenciales, como alimentos, agua y refugio para los animales y humanos. Es verdaderamente notable pensar en la escala y capacidad de una embarcación tan increíble. Dios me hizo el hombre de su consejo, comunicando su propósito de destruir este mundo perverso por agua. El secreto del Señor está conmigo hoy. Así hice de acuerdo con todo lo que Dios me ordenó. Seguí cada instrucción dada por Dios con la mayor fe y obediencia. Era devoto y comprometido en cumplir la voluntad de Dios sin vacilación o duda. Encontré múltiples obstáculos en el camino, lo que hizo el proceso bastante prolongado y exigente. Tenía la mano de obra. Aún tenía a mi abuelo Matusalén y a mi padre Lamec. El Señor dijo: de todo animal limpio deberás llevar contigo 7 parejas, el macho y su hembra. Y de animales que no son limpios, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, el macho y la hembra, para mantener la descendencia viva en la superficie de la tierra. Porque en 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y destruiré, borraré, eliminaré cada ser vivo que hice de la superficie de la tierra. Entonces hice todo lo que el Señor ordenó. Cuando recibí esta impresionante tarea para hacer, la hice. Simplemente obedecí. Eso requirió una gran cantidad de materiales y años, pero no me eché atrás de lo que Dios me dijo que hiciera. Era un predicador de justicia. Hice declaraciones públicas a la gente. Me llevó a mí y a mi familia un tiempo considerable, aproximadamente 120 años, para completar la construcción del arca. Durante este periodo prolongado, tuve la oportunidad de interactuar con las personas a mi alrededor y compartir el propósito detrás de la construcción del arca. A través de mi acto de obediencia, también expresé mi reprobación a los caminos del mundo y abracé la herencia de la justicia obtenida a través de la fe. Es una trágica historia de desobediencia y rebelión contra la verdad. A pesar de ser advertido sobre el peligro inminente,
optaron por ignorar el mensaje y rechazar buscar seguridad en el arca. Durante la época en que la incredulidad era desenfrenada, mi mensaje no se limitaba a proclamaciones verbales. La construcción del arca en sí era una manifestación de mi compromiso con la justicia. Cada golpe del martillo y el sonido de un clavo, siendo clavado en la madera, recordaba a la gente que necesitaban arrepentirse y volver a la justicia antes de que fuera demasiado tarde. El arca no era solo una estructura física, sino un poderoso símbolo del juicio inminente que vendría. Mis contemporáneos ignoraron el mensaje que podría haberlos salvado. Todo continuó como siempre había sido. La escena era de alegría y celebración. Las personas estaban banqueteando con comida, bebiendo, intercambiando votos matrimoniales y entregándose a sus propios placeres, mientras ignoraban la existencia de Dios. Pero luego llegó el día en que entré en el arca y los cielos se abrieron con una lluvia torrencial que destruyó todo ser vivo que estaba demasiado ocupado para atender la advertencia. Durante 120 años dediqué mi vida a predicar la justicia a las masas. Esperaba inspirar cambios en sus corazones y mentes, pero lamentablemente parece que mis palabras cayeron en oídos sordos. A pesar de mis esfuerzos, mi mensaje pareció haber pasado desapercibido y desatendido. Me pregunto si algún día abrirán sus corazones y volverán sus miradas al camino de la rectitud que intenté fervientemente guiarlos. Construí el arca 600 años después de que Dios creara seres humanos inteligentes, capaces de innovar. A medida que las expectativas de vida se acercaban a 1000 años, los logros de los mejores innovadores del mundo prediluviano fueron notables. Podíamos construir ciudades, hacer instrumentos musicales y trabajar con metales. Mi cultura estaba en su apogeo industrial mientras trabajaba en el arca. La tarea de construir el arca fue desalentadora, requiriendo un inmenso esfuerzo físico, gastos significativos y paciencia interminable. Todo el proceso estuvo lleno de peligro e incertidumbre. Para los observadores externos, podría haber parecido una empresa tonta y absurda. Trabajé en el proyecto durante décadas, incluso mientras aquellos a mi alrededor se burlaban de mí y hacían chistes sobre mis esfuerzos. A pesar de todo esto, permanecí firme en mi fe y continué construyendo el arca, sabiendo que era mi deber y destino. Mi trabajo era obedecer a Dios y confiar en Él para suplir lo que no tenía, incluyendo la sabiduría para construir un barco resistente y terminar el proyecto a tiempo. ¿Puedes imaginar lo que debió haber sido cuando el arca finalmente se completó? Sin embargo, durante ese período, perdí a mi padre. Él ya no estaría presente para el juicio. Después de algunos años, incluso el profeta Enoc se fue. Mi antepasado Enoc no vendría conmigo en el viaje, ya que fue llamado por Dios. Sus palabras debieron haber sido tomadas en serio, ya que fue llevado de esta vida para no experimentar la muerte. No pudo ser encontrado porque Dios lo había llevado. Mis antepasados se habían ido. Ellos no enfrentarían este evento cataclísmico que yo enfrentaría. Entonces llegó el día que concluyó toda mi generación. La mayoría de mi generación terminaría hoy. Todos aquellos con quienes crecí conocerían su destino hoy. Entonces el Señor me dijo: entra en el arca tú y toda tu casa, pues solo a ti he visto como justo, haciendo lo correcto delante de mí en esta generación. La idea es que Dios estaba en el arca y estaría conmigo en el arca. Entonces Él me llamó para entrar en el arca con Él. El Señor no me dijo que fuera al arca, sino que viniera, lo que implica que Dios mismo estaba en el arca, esperando recibirme a mí y a mi familia en el gran barco que sería su lugar de refugio, mientras todas las demás personas en la faz de la tierra serían ahogadas. Fue un momento único en la vida, uno que nunca olvidaría. Cuando me levanté dentro del arca, rodeado por los animales y la presencia de Dios, las únicas personas conmigo eran mi propia familia. ¿Sabes cómo se siente perder a todos aquellos que conociste desde la infancia?
Hice lo mejor que pude. Los advertí durante mucho tiempo. Hoy perderé a todas las personas que no son mi familia cercana. Hoy todos serán juzgados. El aire estaba lleno de los sonidos de miles de criaturas, cada una haciendo su ruido único. Después de todos estos años de arduo trabajo, finalmente terminamos. En algunos animales Dios creó un instinto migratorio que puede operar de manera increíble. Esta fue la mayor y más completa colección de animales jamás reunida. No fue recopilada por habilidad humana. Solo el poder divino podría haber logrado una tarea como esta. De dos en dos, entraron en el arca. Dios nunca tiene problemas para hacer que los animales hagan lo que Él quiere. Este fue un momento muy único. Mi padre ya no estaba aquí para presenciarlo. Había muerto solo 5 años antes. Tal vez Dios esperó a que Enoc, Matusalén y Lamec murieran antes de traer el diluvio. Ahora estoy aquí, sin esos hombres de fe. Dios incluso dijo que había visto que yo era justo. Pasé los años antes del diluvio en activa obediencia. No solo creí que Dios enviaría el diluvio, sino que también obedecí lo que Dios me dijo que hiciera en preparación para él. Cuando recibí el mensaje de que entraría en el arca, la gente miraba y murmuraba. Cada vez que pasaban podía escucharlos comenzando a hacer bromas tontas y mezquinas sobre el viejo loco Noé. Todo el mundo sabía que no iba a haber un diluvio de agua. ¿Cómo podría ser? Sin embargo, la Biblia dice que vino un diluvio de agua. El Señor me encerró dentro. La misma puerta que cerró a los de afuera es la puerta que nos cerró por dentro. Las mismas aguas que destruyeron el mundo fueron las aguas que elevaron el arca. Yo tenía 600 años cuando el diluvio, la inundación de agua, vino sobre la tierra, cubriendo toda la tierra. Entonces mis hijos, mi esposa y las esposas de mis hijos conmigo, entramos en el arca para escapar de las aguas del diluvio, de animales limpios y animales que no son limpios, de aves y de todo lo que se arrastra en el suelo, vinieron motivados por Dios al arca, de dos en dos, macho y hembra, como Dios me había ordenado. Y después de los 7 días, Dios liberó la lluvia y las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En el 600º año de mi vida, el día 17 del segundo mes, en ese mismo día, todas las fuentes del gran abismo se rompieron, y las ventanas y compuertas de los cielos se abrieron. Llovió sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Los animales, mi familia y yo, esperamos en el arca durante 7 días por la lluvia. Fue una verdadera prueba de fe esperar una semana después de más de 100 años de preparación. Entonces las ventanas del cielo se abrieron. Las fuentes del gran abismo se rompieron. Aguas subieron desde debajo de la tierra, acompañadas por grandes catástrofes geológicas. Llovió durante 40 días y 40 noches. Ese fue un tiempo de prueba y purificación, especialmente antes de entrar en el nuevo mundo. El mismo día, yo, Sem, Cam, mis hijos, mi esposa y las 3 esposas de mis hijos con ellos entraron en el arca. Ellos y todos los animales según su especie, todo el ganado según su especie, todo ser que se mueve, que se arrastra en la tierra según su especie, y todo pájaro según su especie, toda ave de toda clase. Entonces entramos en el arca, de dos en dos, de todos los seres vivos en los cuales había aliento y espíritu de vida. Los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios me había ordenado, y el Señor cerró la puerta detrás de mí. Todo estaba preparado exactamente como el Señor había hablado. Todo estaba listo para el diluvio que Dios traería sobre la tierra. No necesité cerrar la puerta en la salvación de nadie. Dios lo hizo. Normalmente somos nosotros quienes lidiamos con la descalificación de individuos de la salvación. Debemos dejar que Dios tome esa decisión. Dios mantuvo la puerta abierta hasta el último momento posible, pero eventualmente tuvo que cerrarla. ¿Está abierta o cerrada? Para mí el arca era la salvación definitiva, pero lamentablemente para el resto del mundo significaba condenación.
Aquellos que no estaban dentro del arca no tenían oportunidades de redención. Después de los 120 años, el Espíritu de Dios dejó de luchar con la humanidad. Más allá de esa puerta, la muerte reinaría sin excepción, pero dentro habría absoluta tranquilidad. El diluvio, la gran lluvia, fue de 40 días y noches sobre la tierra, y las aguas aumentaron y levantaron el arca, y ella flotó alto sobre la tierra. Las aguas se volvieron poderosas y aumentaron grandemente en la tierra, y el arca flotó en la superficie de las aguas. Las aguas prevalecieron tan grandemente y fueron tan poderosas y abrumadoras en la tierra, que todas las montañas altas bajo los cielos fueron cubiertas. De hecho, las aguas estuvieron 15 codos más altas que la tierra más elevada, y las montañas quedaron cubiertas. Todos los seres vivos que se movían en la tierra perecieron. Aves, ganado, animales domésticos, animales salvajes, todas las cosas que se arrastran y se arrastran en la tierra, y toda la humanidad. Todo en la tierra seca, en cuyas narices estaba el aliento y espíritu de vida, murió. Dios destruyó, borró, eliminó todo ser vivo que estaba en la tierra. Hombres, animales, las criaturas rastreras y las aves de los cielos fueron destruidas de la tierra. Solo yo y aquellos que estaban conmigo en el arca permanecimos vivos. Este fue un diluvio global. Es difícil imaginar cuánta lluvia cayó, ya que las montañas estaban completamente cubiertas. A pesar de las dudas e incredulidad de muchos, Dios demostró su fidelidad y cumplió su promesa. Después de 120 años, el diluvio duró 150 días sin retroceder. Seguro en el arca durante la catástrofe y el juicio, mi familia y yo estábamos seguros, cerrados y protegidos de la tormenta y el diluvio. Dios luego volvió su atención hacia mí nuevamente. Entonces, Dios se acordó de mí, de todo ser vivo y de todos los animales conmigo en el arca. Él estaba a punto de hacer algo único en nuestras vidas. Dios envió un viento sobre la tierra y las aguas disminuyeron. Dios nunca se olvidó de mí. Él me sostuvo diariamente en el arca, pero en ese punto, Dios nuevamente volvió su atención activa hacia mí. Fue realmente como si Él se acordara de mí de nuevo. Estuve encerrado en el arca por muchos días, y en el momento adecuado, Dios pensó en mí. Ante un desastre natural como una inundación, es fácil sentirse impotente y abrumado, pero no debemos olvidar que el Todopoderoso, que creó el vasto universo y nuestro mundo, puede calmar incluso las aguas más furiosas. Su sabiduría y poder están más allá de nuestra comprensión, y Él puede superar cualquier obstáculo, no importa cuán aterrador pueda parecer. La fuerza de la naturaleza puede parecer intimidante, pero recuerda, nada es imposible para la fuerza divina que gobierna nuestro mundo. Conforme las aguas del diluvio retrocedían, el arca reposó en el monte Ararat. Imagina eso, una majestuosa cadena de montañas. Sus laderas norte y este se elevan desde la vasta llanura del río Aras, alcanzando una impresionante altura de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Hacia el suroeste las laderas se elevan desde una llanura de quitar el aliento, situada a una altura vertiginosa de 5.500 metros sobre el nivel del mar. Con un diámetro de aproximadamente 40 kilómetros, el monte Ararat es una verdadera maravilla de la naturaleza, capaz de dejar a cualquiera en admiración por su belleza y grandiosidad. Ararat, la verdadera cuna de la humanidad, nuestro propio jardín. Los cielos rugieron con truenos mientras las fuentes del abismo se rompían, desencadenando un diluvio de agua sobre la tierra. La lluvia cayó implacablemente durante 150 días interminables, amenazando con sumergir toda la vida. Pero entonces, milagrosamente, las aguas comenzaron a retroceder, revelando lentamente los contornos perdidos hace mucho tiempo del mundo. Finalmente, el día 17 del séptimo mes, el arca vino a reposar en las majestuosas montañas de Ararat, un símbolo de esperanza en medio de la desolación. A medida que pasaban los días, las aguas continuaron retrocediendo hasta que finalmente, el primer día del 10º mes, el deslumbrante espectáculo de las cimas de las montañas emergió a lo lejos,
señalizando el retorno de la vida a la tierra. La implacable lluvia que caía finalmente cesó, pero el poder detrás de ella aún era evidente. Era nada menos que el control divino de Dios que decidía cuándo la lluvia y otras aguas fluirían y cuándo se detendrían. El monte Ararat no era un lugar ideal para desembarcar del arca. Dejar el arca en un terreno de alta altitud y montañoso hizo que la partida fuera desafiante para todos nosotros desde el arca. Sin embargo, si Dios tenía la intención de colocar el arca en ese lugar específico, era el lugar perfecto para dejarla. Los animales serían capaces de ir en cualquier dirección a partir de ahí, a medida que las aguas del diluvio retrocedían. A medida que las aguas retrocedían, una magnitud impresionante emergía. Los picos de las montañas, antes ocultos alrededor de la tierra, eran gradualmente revelados. Este diluvio mundial masivo fue tan intenso que los picos de las montañas fueron inicialmente sumergidos, ocultos a la vista. Pero a medida que el agua disminuía constantemente, las montañas finalmente volvieron a la vista, un testimonio de la fuerza e implacabilidad del diluvio que barrió la tierra. Después de 40 días, ansiosamente abrí la ventana del arca que había construido con tanto esfuerzo. Con un sentimiento de expectativa, envié un cuervo para explorar el mundo más allá del arca. El cuervo volaba de ida y vuelta, batiendo sus alas en el aire hasta que las aguas secas se retiraran y la tierra fuera expuesta una vez más. Parece que el cuervo puede volar durante mucho tiempo sin necesidad de aterrizar. Tal vez porque el cuervo es un carroñero y puede descansar y alimentarse de las carcasas flotantes muertas. Estos pájaros en particular no serían suficientes. Necesitábamos enviar un pájaro que volvería a nosotros. Después de semanas confinados en el arca, finalmente decidimos enviar una paloma valiente para ver si las aguas habían retrocedido. Mientras volaba sobre la vasta extensión de agua que todavía cubría toda la faz de la tierra, la espera era insoportable. Extendí la mano y la atraje hacia el arca, sosteniéndola cerca de mí, y luego esperé con ansiedad 7 largos días antes de enviar a la paloma de nuevo. Después de su misión, la paloma regresó con una hoja de olivo recién arrancada en su pico. Ahora sabía que las aguas finalmente habían retrocedido de la tierra. ¡Qué visión! Una paloma con una hoja de olivo. Siendo una ave limpia, no carroñera, la paloma no aterrizaría en la tierra hasta que hubiera un lugar seco y adecuado para posarse. La paloma pacientemente esperó el momento adecuado para posarse en un terreno seco y adecuado, encarnando la virtud de la limpieza y gracia. Pero yo no había terminado todavía. Esperé otros 7 días y envié a la paloma de nuevo, y esta vez no regresó. Sabía entonces que nuestro viaje había terminado y finalmente encontramos tierra seca. Para que la paloma no regresara significa que había comenzado su vida en la tierra de nuevo. Ahí está. El cuervo y la paloma fueron los primeros en comenzar sus nuevas vidas en la nueva tierra. Muy pronto los otros animales también comenzarían sus nuevas vidas. Dios me instruyó para entrar en el arca en un momento específico, pero no me informó sobre el momento en que debería salir. Era necesario para mí saber cuándo entrar, y Dios se aseguró de que lo supiera. Sin embargo, no era importante para mí saber cuándo salir, por lo que Dios no reveló eso. Él siempre deja a su pueblo saber lo que es prácticamente bueno para ellos. Resultó que en el 601º año, en el primer mes, el primer día del mes, las aguas se habían secado sobre la tierra. Retiré la cubierta del arca y miré, y he aquí, la superficie del suelo estaba seca. Se puede imaginar la anticipación que llenó mi corazón mientras esperaba que las aguas retrocedieran. Y luego, finalmente, después de un tiempo confinado en el arca, sucedió. Sin embargo, todavía permanecimos dentro del arca por un tiempo. En el segundo mes, el 27º día del mes, la tierra estaba seca. Además, Dios habló conmigo diciéndome que saliera del arca, yo, mi esposa, mis hijos y las esposas de ellos conmigo. Trae contigo a todo ser vivo de toda carne, incluyendo aves, animales y todo ser rastrero que se arrastra sobre la tierra, para que puedan reproducirse
en gran número en la tierra, y ser fructíferos y multiplicarse en la tierra. Salí, y mi esposa, mis hijos y las esposas de ellos conmigo. Cada animal, cada criatura rastrera, cada pájaro y todo lo que se mueve sobre la tierra salió del arca en grupos o familias, consistiendo en diferentes tipos y clasificaciones. Conforme las inundaciones se enfurecían, entré valientemente en el arca el día 17 del segundo mes de mi 600º año de vida. Durante un año entero luché contra los mares tempestuosos hasta que finalmente en el segundo mes de mi 601º año emergí del arca triunfante y vivo. Fue un año de cambio significativo, pero sobreviví para contar la historia. Imagina esto: la tierra estallando con vida a medida que las criaturas vivas del arca repoblan el planeta, trayendo de vuelta la vibración y la diversidad que una vez se perdieron. ¡Qué escena cautivadora! Emergí de los confines del arca, pisé el vasto mundo, caminé hacia afuera y todo el mundo estaba ante mí, a donde quisiera elegir. La alianza de Dios conmigo. Con gran devoción, construí un altar magnífico para el Señor y seleccioné cuidadosamente solo los animales y aves más puros y finos para ofrecer como sacrificios quemados. Las llamas saltaban alto en el cielo mientras presentaba humildemente mis ofrendas, mi corazón lleno de reverencia por el Todopoderoso. Fue un momento verdaderamente impresionante que me dejó profundamente conmovido. La prueba final de fe, un verdadero sacrificio, estaba a punto de ser realizada. Con solo 7 de cada animal en el arca, las apuestas eran altas. Pero sabía lo que tenía que hacer. Arriesgué la extinción al ofrecer algunos de estos animales, pero lo hice de todos modos. ¿Por qué? Porque sabía que el sacrificio costoso es lo que más agrada a Dios. ¿Estás listo para un desafío emocionante? Para honrar y conectarse verdaderamente con Dios, debemos estar dispuestos a hacer sacrificios que nos cuesten algo. Estamos llamados a dar generosamente de nuestros recursos y ofrecer el sacrificio de alabanza a Él. Entonces aceptemos el desafío y experimentemos la emoción de darlo todo a Dios. Cuando se trata de agradar a Dios, no se trata de darle solo cualquier cosa, sino de dar sacrificios con gran costo. El Señor sintió el aroma agradable, un olor suave y satisfactorio, y el Señor se dijo a sí mismo: «Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, pues la intención, fuerte inclinación, deseo del corazón del hombre es mala desde su juventud, y nunca más destruiré todo ser vivo como hice. Mientras la tierra permanezca, siembra y cosecha, frío y calor, invierno y verano, y día y noche no cesarán». Vaya, la ofrenda extravagante trajo inmensa alegría a Dios. Era casi como si el sabor delicioso de la carne asada llenara el aire, desencadenando un sentimiento intenso en el corazón de Dios. Estaba tan complacido que hizo una magnífica promesa para mí y toda la humanidad. Dios prometió que nunca más destruiría todo ser vivo en la tierra con un diluvio de tal escala como lo hizo antes. Hizo esta promesa por pura misericordia, sabiendo que la inclinación del corazón del hombre es hacia el mal desde su juventud. El hombre aún hará el mal, pero Dios decidió perdonar a la humanidad de este cataclismo. Aquí, el Todopoderoso derramó sus bendiciones sobre mí y mis hijos, ordenándonos llenar la tierra con nuestros descendientes. El Señor también dijo: «Y el temor y el terror de ustedes estarán sobre cada bestia de la tierra, sobre cada ave del cielo, sobre todo lo que se mueve en la tierra y sobre todos los peces del mar. Ellos están dados en sus manos. Todo lo que se mueve y vive será alimento para ustedes. Así como di las hierbas verdes, les doy todo esto. Pero no deben comer carne con su vida, es decir, su sangre». El mundo no era nada como lo conocía antes. Con un mandato renovado de Dios era un nuevo comienzo, un nuevo inicio, y las posibilidades eran infinitas. Esto es como cuando Dios le dijo a Adán: «Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra, y sométanla. Dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo,
y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra. Así como a Adán se le dieron instrucciones para comer, así también a mí. Dios le dijo a Adán: He aquí, te he dado todas las plantas que dan semilla que están sobre la faz de toda la tierra, y todos los árboles en los que hay fruto que da semilla. Eso será alimento para ti. Sin embargo, ahora recibí permiso específico para comer animales. Dios también me ordenó que si los animales fueran matados y comidos, debería haber un respeto adecuado por la sangre. La sangre es vital. La sangre es la esencia de la vida, por lo que no es de extrañar que merezca el mayor respeto. Ya sea la sangre de un animal o de un humano, simboliza el mismísimo núcleo de la existencia. Cuando derramamos sangre, estamos quitando la vida misma. No se trata de superstición o misticismo, se trata de reconocer la santidad de toda vida. Había algunos que practicaban la ingestión de sangre, pero ese no era el camino del Señor. El Señor dijo: Ciertamente demandaré un ajuste de cuentas por su sangre. La vida de cada uno, de cada animal, demandaré, y de la mano del hombre, de la mano de cada hermano del hombre, demandaré la vida del hombre. Quien derrame la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. Y en cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense, esparzan abundantemente por la tierra y multiplíquense en ella. De acuerdo con el mandato de Dios, si la sangre de alguien fuera derramada, entonces debería haber una investigación sobre el asunto. Esto se debe a que Dios creó al hombre a su propia imagen, y por lo tanto, la vida humana es inherentemente valiosa y no puede ser quitada sin rendir cuentas ante Dios. Las palabras "por el hombre su sangre será derramada" llevan un mensaje poderoso. Nos recuerdan que la vida es preciosa y debe ser protegida a toda costa. Cuando se comete un crimen atroz como el asesinato, Dios dice que el perpetrador merece nada menos que la pena máxima, la pena de muerte. Ver la fuerza del mandato de Dios incluso exige un ajuste de cuentas por la vida del hombre de cada animal. Dios no tolera el asesinato ilegal de ningún tipo. Sean fecundos y multiplíquense. Este punto fue repetido para énfasis, y era porque la situación era crítica. Nuestro planeta necesitaba desesperadamente ser repoblado, y somos los únicos que garantizarán la continuidad de nuestra propia especie. Dios hace un pacto con el hombre y con toda la creación. Entonces Dios habló conmigo y con mis hijos, diciendo: Ahora he aquí que estoy estableciendo mi pacto, acuerdo vinculante, promesa solemne con ustedes y con sus descendientes después de ustedes, y con cada criatura viviente que está con ustedes, las aves, el ganado y los animales salvajes de la tierra junto con ustedes, de todo lo que sale del arca, cada criatura viviente de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes. Nunca más toda carne será cortada por las aguas de un diluvio, ni nunca más habrá un diluvio para destruir y arruinar la tierra. Dios hizo una promesa de que nunca más destruiría el mundo con un diluvio. Así es, el Todopoderoso hizo esa promesa como una repetición y aclaración de su pacto anterior. Dios no creía que hubiera hecho algo incorrecto o demasiado severo al enviar el diluvio. Hizo una promesa para asegurar que las mismas condiciones malignas que existían en el mundo prediluviano nunca se repitieran exactamente. Y Dios dijo: Este es el signo, símbolo visible, memorial del pacto solemne que estoy haciendo entre mí y ustedes y cada criatura viviente que está con ustedes para todas las generaciones futuras. Pongo mi arco iris en las nubes y será un signo del pacto entre mí y la tierra. Sucederá que cuando yo traiga nubes sobre la tierra, el arco iris será visto en las nubes, y recordaré con compasión mi pacto que está entre mí y ustedes y cada criatura viviente de toda carne, y nunca más las aguas se volverán un diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco iris esté en las nubes y yo lo mire, recordaré solemnemente el pacto eterno entre Dios y cada criatura viviente de toda carne que está en la tierra. Y Dios me dijo:
Este arco iris es el signo del pacto, promesa solemne, acuerdo vinculante que establecí entre mí y todas las cosas vivas en la tierra. Imagina eso, un increíble pacto que no solo se hizo entre Dios y la humanidad, sino también entre Dios y cada criatura viviente que camina, se arrastra, vuela y nada en este planeta. Sí, la promesa fue incluso hecha a la propia tierra, porque el manto de vapores de agua fue liberado en el diluvio, y el ciclo del agua de la tierra cambió después del diluvio. Este puede ser el primer surgimiento de un arco iris. Dios usó el arco iris como un signo para mí y todas las generaciones de que Él sería fiel a su pacto. Y allí estaba, el primer arco iris. ¿Puedes imaginar ser testigo del primer arco iris que apareció en nuestro planeta? Y lo que es aún más emocionante es que Dios eligió esta magnífica creación como un signo de su fidelidad hacia mí y todas las generaciones que siguieron. El arco iris también es una promesa para ti. Cuando veas un arco iris, recuerda mi historia épica. Siempre que avistamos un arco iris, sirve como un poderoso recordatorio de la fidelidad inquebrantable de Dios y del cumplimiento de todas sus promesas. De hecho, nos asegura que su pacto de paz con la humanidad es tan inquebrantable como su pacto conmigo y todas las generaciones posteriores. Todo esto vino con sus desafíos. Yo ya no tenía par, yo era el hombre más viejo del mundo. Todos estaban muertos y pronto algo muy triste estaba a punto de suceder. Esto afectaría a mis hijos, sus antepasados. Mis hijos que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet, y de estos hombres toda la tierra sería poblada y dispersada con habitantes. Mis hijos serían el fundamento del mundo. Canaán, mi nieto, sería maldecido como resultado de lo que transcurrió a raíz de esa catástrofe. Enfrenté las secuelas del diluvio catastrófico y emergí completamente nuevo, decidido a crear una nueva vida para mí y mis seres queridos. Con energía y entusiasmo ilimitados, me lancé en una emocionante aventura de exploración y descubrimiento, plantando una multitud de cultivos, incluyendo una magnífica viña que prometía producir una cosecha abundante. Usé las uvas para hacer vino, bebí del vino, me embriagué y quedé desnudo en mi tienda. Cam, el padre de Canaán, vio accidentalmente mi desnudez y, para mi vergüenza, lo contó a sus dos hermanos afuera. Entonces, Sem y Jafet tomaron una manta, la pusieron sobre ambos hombros y caminaron hacia atrás para cubrir mi desnudez. Sus rostros estaban vueltos para no ver la desnudez de su padre. Se dice que Cam contó con deleite lo que observó en mi tienda. Decidió burlarse de mí, su padre, y en el proceso estaba minando mi autoridad como hombre de Dios. La respuesta de Cam muestra su falta de respeto por mí. Cuando desperté de ese estupor inducido por el vino, supe lo que mi hijo menor, Cam, había hecho conmigo. Entonces dije: «Maldito sea Canaán, hijo de Cam. Siervo de siervos será para sus hermanos». También dije: «Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y que Canaán sea su siervo. Que Dios amplíe a Jafet, y que habite en las tiendas de Sem, y que Canaán sea su siervo». El juicio de esto fue bastante severo. Canaán viviría en servidumbre a Sem. Sin embargo, eso no fue el fin del mal en el mundo. Tras años de poblar la tierra, nació un hombre llamado Nimrod, y eso cambió todo lo que entendíamos. Nimrod nació en un mundo nuevo, recientemente recreado por Dios, después de que su juicio dejara el viejo mundo desprovisto de gran parte de la vida humana y animal. Nimrod fundó dos de los imperios más poderosos de la historia. Las acciones de Nimrod llevaron a muchas personas lejos de Dios. La voluntad de Dios para mí y mis descendientes era poblar la tierra, pero como un pueblo reunido en la llanura de Sinar, no tenían interés en alcanzar el mundo para establecerse en él. No tenían interés en cuidar del mundo que Dios había majestuosamente colocado ante ellos. En cambio, se rebelaron. En esta declaración podemos ver que la voluntad de las personas era opuesta a la voluntad de Dios. Esto no debe sorprendernos, ya que la humanidad siempre se opondrá a la voluntad de Dios para ellos, excepto por la gracia salvadora
a través de la fe en Jesucristo. Sin embargo, la Escritura enseña claramente que la voluntad del Señor siempre triunfa, y Él no se ve afectado por los esfuerzos de la humanidad para desafiarla. Sin embargo, sus intentos fueron frustrados por el Señor. No fue difícil para el Señor detener el progreso de la Torre de Babel. El Señor dispersó a las personas por toda la tierra y les hizo dejar de construir la ciudad porque el Señor confundió el lenguaje de todo el mundo. Imagina lo asombroso que debió haber sido para las personas. Qué sorprendidas debieron haber estado cuando Dios apareció y mezcló sus lenguas. Para Dios fue una cosa simple. Su voluntad y sus planes no pueden ser detenidos. Tras 3 siglos desde el gran diluvio, mi tiempo en este mundo está llegando a un fin emocionante. Todo esto dicho, ¿quién soy yo en la práctica? Soy un ejemplo de una vida de fe. Por fe advertí sobre cosas aún no vistas. Con santo temor, construí un arca para salvar a mi familia. Por fe condené la estirpe piadosa de Set, de la cual se dice que en ese tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Yo era el resultado de la obediencia y fidelidad generacional a Dios. En otras palabras, ser correcto con Dios, ser correcto con los demás y tener una relación reverente y adoradora con Dios. He aquí que el Señor Todopoderoso tiene el poder de librar a los justos de todo tipo de pruebas y tribulaciones. Y al reflexionar sobre mi vida, es un recordatorio marcado de que el pecado no quedará impune. El día del ajuste de cuentas se acerca rápidamente. Mi nombre es Noé, y esta es mi historia.